Aleluya, hermanos. Jesús es el Señor. Yo vengo aquí realmente sin planificarlo. Otro hermano iba a venir y yo dije, pues yo te acompaño. Y luego el otro hermano me dijo hace 2 días o 3 días. El hermano dijo hace unos días, pues yo no voy. Entonces yo dije, pues yo voy de todos modos y aquí estoy. Tratamos lo mejor seguir al Señor, hermanos. Y a veces Él nos sorprende, Él tiene su manera y su camino, pero hacemos lo mejor posible para seguirlo. En esta canción que terminamos de cantar, la estrofa 2 dice, su creación inmensurable, fruto de su plan, al mirarla nos inspira a adorar. Parece que la creación del universo es el tope, es lo máximo, pero realmente la hermosura, la sabiduría, el poder, todo lo que el universo exhibe, la inteligencia, no compara con lo que está en la estrofa siguiente. Más tú anhelas muchos hijos. El universo, se puede decir, sería como un arquitecto que hace la mejor mansión en la planeta. Pero lo que realmente quiere no es la mansión, es una familia con quien compartir la mansión. Y así es el plan de Dios. Creó el universo solo para tener un lugar donde pudiera colocar al hombre, para que pudiera hacerse uno con el hombre y lleguen a ser una familia unida, Dios y el hombre, esposo y esposa, con muchos hijos. Efesios 1:4 nos dice que su intención desde la eternidad era, y Él predestinó tener muchos hijos. ¿Qué es esto? Es una familia, hermanos. Dios anhelaba no ser solo el Dios triuno por la eternidad. Dios anhelaba por toda la eternidad tener una multiplicación, una duplicación, un aumento de Él mismo. ¿Pero de qué forma? Depositándose en el hombre y creciendo en el hombre hasta que el hombre llega a ser su familia, su expresión corporativa. Hace muchos años yo era soltero, pero ahora yo tengo una esposa y tengo 2 hijos y 2 nietos. Ya estoy agrandándome. Así es como Dios quiere hacerlo. Mis hijos, mis nietos tienen mis genes. Ellos me expresan. Y no tienen que tratarlo. Es imposible que no me expresan, porque ellos son la reproducción de mí. Así, de una manera sencilla y orgánica, la Biblia revela el plan eterno de Dios. Él quería multiplicarse, duplicarse, agrandarse y expresarse de una manera corporativa a través de miles de millones de hijos. Oh, hermanos, ¿no somos privilegiados? Qué gozo ser no solo un hombre creado por Dios, pero un hijo regenerado con la vida de Dios. Wow. Yo hablé con alguien la semana pasada, un taxista, yo creo, y mencioné algo de los hijos de Dios, y dice, pues todos somos los hijos de Dios, y no discutí con él, pero le corregí. Y sí, por la creación, todos somos hijos de Dios creados, pero no todos somos hijos de Dios en vida, a menos que le recibimos y somos regenerados.
Wow, él escuchó, nunca había oído esto. Pero hermanos, esto es lo más grande. Que el ser humano puede llegar a ser un ser divino. Aleluya. ¿Cómo será posible? Por la regeneración. Amén. Pues yo quiero hablar algo, hermanos, que tiene que ver con este tema, que es sobre cómo nosotros como padres, como familias, como hermanos y hermanas en la vida de la iglesia, podemos y debemos cooperar con el Señor para juntos cultivar la próxima generación, incluyendo niños, jóvenes, universitarios, jóvenes que trabajan, la siguiente generación. Esto debe ser la carga de todos nosotros. En Lucas capítulo 1, el evangelista escribe que Juan el Bautista vino para trabajar, para ministrar, para el fin de producir para el Señor una generación bien dispuesta. Si el Señor no tiene tal generación, Él no tiene la manera de volver. Su primera venida dependía de esto. Juan el Bautista fue enviado para llevar a cabo su ministerio, para preparar el camino, para que el Señor pudiera tener listo para su venida una generación bien dispuesta. Pues yo creo que ustedes creen también, el Señor vuelve otra vez. Estamos esperando su venida. Pues les digo la verdad, Él no va a venir si no hay una generación esperando su venida. Por esto estamos en la vida de la iglesia, por esto estamos buscando cooperar con el Señor, porque si Él no puede edificar el cuerpo y si Él no puede preparar la novia, el novio no va a venir para nada. Él tiene que tener esta generación bien dispuesta como su novia para poder regresar. Y creemos que estamos viéndolo preparándose con nuestros ojos. Aleluya. Qué gozo, Jorge, ¿no? Lo vemos preparándose con nuestros ojos. Pues me gustaría compartir un poco, comenzando desde Génesis 1. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, con nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre todas las cosas. Y luego el versículo siguiente dice, y los creó Dios, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. El primer capítulo de la Biblia quiere enfatizar, el corazón está en el hombre, pero el hombre incluye la mujer. ¿No es esta una revelación? Hoy en día parece que el hombre no ha leído página 1. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios ama la creación tal como Él lo hizo. Varón y hembra los creó. ¿Por qué? Para reproducirse, para llenar la tierra y sojuzgarla, para que toda la tierra pudiera ser llena de su imagen gloriosa y de su semejanza gloriosa, para subyugar al enemigo. Todo el plan de Dios depende de varón y hembra, porque a través de varón y hembra puede ser una reproducción. Solo a través de la reproducción del hombre puede Dios realizar el deseo de su corazón. Cualquier enseñanza que va en contra de la posición clara del hombre y la mujer y el matrimonio para producir descendientes
échalo en la basura y luego tira allá un fósforo. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Dios quiere entrar en la humanidad, impregnar la humanidad con su vida y hacer que esta expresión de Él llene toda la tierra con su imagen. Pues el plan fue maravilloso, pero ya solo pasando al capítulo 3, parece que el plan se derrocó. Increíble. Todo fue destruido. Pero Dios dio una promesa. El hombre se rebeló, pecó, se envenenó, pero Dios dio una promesa. La mujer tendrá un simiente y este simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Wow, yo no sé cómo sintió Adán. Yo creo que antes de que escuchara esta promesa, Adán tal vez dijo, pues mátame. Ya lo regué, no hay remedio. Pero Dios no vino para juzgarlo y matarlo. Dios vino para rescatarlo y salvarlo. Y usarlo para cumplir su intención original. Luego yendo a capítulo 12, cuando toda la raza adámica se había caído otra vez y otra vez, llegó a un punto, Dios dijo ya. No ya lo voy a destruir, ya yo voy a abandonar momentáneamente. Pero yo voy a llamar un hombre, Abraham, en capítulo 12. Yo voy a llamar uno y yo lo voy a bendecir. Aleluya. La raza maldita. Le llamó uno y dice, yo lo voy a bendecir. Yo le voy a dar un descendiente. Y yo lo voy a bendecir y a través de este descendiente yo voy a bendecir todas las familias de la tierra. ¿Qué clase de Dios es este, hermanos? Que no se da por vencido para nada. El hombre le rechaza, se rebela, peca, se corrompe y Dios viene y viene y viene. Él no será derrotado, hermanos. Él va a realizar su plan. Entonces Abraham llegó a ser la cabeza de la raza llamada. La raza adámica, los descendientes de Adán, llegaron a una degradación y idolatría tan perdida que Dios lo puso a un lado temporalmente. Y comenzó de nuevo con los descendientes de Abraham, la raza llamada. Pues fue un buen comienzo en Génesis 12, pero cuando llegas a través de todo el Antiguo Testamento al último capítulo, Malaquías capítulo 4, después de, ¿cuántos años? 4,000 años, más de 4,000 años. La situación se repitió. La raza llamada llegó a ser la raza degradada, la raza rebelde, la raza idólatra, la raza perversa. Entonces ya Dios envió profeta tras profeta tras profeta, rogando a su pueblo, vuelve a mí, abandonen sus ídolos, vuélvense a mí. ¿Y qué hicieron? Apedrearon a los profetas. ¿Qué harías tú con tal pueblo? ¿Persistirías? Pero hermanos, sin la Biblia, ¿quién pudiera creer que existe tal Dios? Él los dejó una promesa en Malaquías capítulo 4. Yo voy a volver, yo voy a venir. ¿Ya rechazaron los profetas? Pues yo mismo voy a visitarles. ¡Wow! En vez de sacar su cañón, dice, no, yo mismo voy a visitarles. Yo no me doy por vencido.
cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo creo que no podemos imaginar tal amor. Envió a su Hijo unigénito. Él mismo vino como el Hijo de Dios. Ya que apedrearon los profetas, yo mismo voy a venir y yo voy a realizar la redención en la cruz para pagar y saldar la deuda, para redimirles para mí mismo. Pues en Lucas capítulo 1, el evangelista dice, no, al final, en Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento. Una historia de, yo creo, 4,000 años. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el mundo conoce esto. Pero ya 4,000 años después, dice Dios, yo voy a enviar mi mensajero. Y el mensajero es Él mismo, en forma del Hijo de Dios. Y Él va a venir como sol de justicia, con sanidad en sus alas. Y Él va a hacer volver los corazones del pueblo al Señor su Dios. Pero no es punto y aparte. Continúa. Y los corazones de los padres a sus hijos. Y de los hijos a sus padres. ¿Cómo puede terminar 4,000 años de historia con esto? Comienza tan alto y esto parece tan humano. Insignificante. No es insignificante. ¿Por qué? Porque toca el asunto de la familia otra vez. En el principio Dios quería muchas familias para llenar la tierra con su gloria y con su imagen. Al final del Antiguo Testamento, Dios está todavía trabajando para ganar estas familias. Él no va a darse por vencido, Él va a ganar estas familias. Padres e hijos significa que familias. Pues la continuación, hay un silencio de 400 años. Y luego Dios vino como prometió. Se encarnó. Pero antes de revelarse al pueblo de Israel, Él envió su profeta, Juan el Bautista. Y Él vino específicamente para preparar una generación bien dispuesta. ¿Y cómo va a hacerlo Juan? Según Lucas, va a hacerlo al hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Yo no comprendo. Esto no parece como la manera. Esto parece como la manera más ordinaria. ¿Cómo vas a cambiar una planeta de malvados y pecadores y introducir el reino glorioso de Cristo? Familia por familia es como lo va a hacer. ¿No es esta una revelación? No es por un gran movimiento, no es por líderes, los mejores líderes del mundo. Hay algunas personas estrategiando cómo van a gobernar el mundo. Les digo, son fracasos totales. Los que están esforzándose y orando y pidiendo, Señor, muéstrame cómo criar mis hijos, ellos van a gobernar el mundo. Los que están alineados con el deseo de Dios van a participar con Dios en introducir el reino de Dios. Y esto es familia por familia. No hay otra manera. La iglesia es una composición de familias. Los solteros están en marcha de llegar a ser parte de una familia o tener familia. Pero eran parte de una familia en algún momento. Entonces, hermanos, el Evangelio habla de cómo el Señor Jesús vino y no vino cayendo de la luna,
vino a través de una virgen, de la manera normal. Llegó Dios a encarnarse. No pasó 9 días en su vientre, pasó 9 meses. Él tomó el camino humano en todo sentido, excepto Él nació de una virgen. Esto no fue solo humano, esto fue divino humano. Él no solo es un buen humano, Él es el divino, el Dios hombre. Pues Él vivió la vida normal, era un hijo. La Biblia relata cuando este hijo tenía 12 años. Lucas, ¿por qué relatas esto? ¿Qué importancia tiene un hijo de 12 años? Este hijo de 12 años va a cambiar toda la tierra. Considera la vida de este joven que se sometió a sus padres. No desde 12 años hasta 21 años. ¿A qué edad se considera en Colombia adulto aquí? 18. No en la Biblia. En la Biblia es 30 años. Este joven se sometió a sus padres hasta 30 años. Jóvenes, escucha esto. Debemos aprender la lección de sumisión. Si en una familia hay rebeldía, esto es muy triste, no solo para los padres, es muy triste para Dios mismo. Dios estableció un orden en este universo. Incluso el Hijo de Dios, cuando se encarnó, obedeció el orden de Dios. María y José vinieron, le regañó: ¿y por qué no estabas con nosotros? Estamos 3 días, ¿y dónde estabas? Yo no sé cómo ella se expresó, si ella perdió la paciencia o no, pero ella era un ser humano, una madre preocupada. Yo no sé cómo era. Me gustaría tener un video de este joven. ¿Cómo se portó? ¿Cómo tú vas a portarse cuando alguien te regaña? Cuando estás haciendo lo correcto. Y yo, pues, mamá, ¿no saben que yo tenía que estar ocupado en los negocios de mi padre? Es como ella dijo, ella habló de ellos como sus padres. Y él dijo, ¿de mi padre? Como de una manera tan sumiso, tan humilde. La acordó: no te olvides, yo soy el Hijo de Dios. Wow, yo no sé quién recibió el regaño más fuerte, pero él no la regañó con palabras duras, pero él la iluminó. Yo soy el Hijo de Dios, no de José. Por familia soy hijo de José, pero por nacimiento soy hijo de mi Padre, Dios. Entonces la Biblia relata esto, porque él era parte de una familia. Él no nació de la luna, aquí estoy. El Mesías, cumpliendo todas las profecías, no, él tiene que nacer y crecer como una raíz de la tierra seca, de una familia pobre, y vivir la vida humana normal, sometiéndose a sus padres, obedeciéndolos, no hasta 21, hasta 30 años de edad. En otras palabras, absoluta, sumisión absoluta. De allí obedeció a su padre y fue a la cruz y murió y resucitó y fue hecho el Espíritu que da vida. Y en el día de Pentecostés ya llegó el gran momento. Él estaba esperando esto para poder entrar en la humanidad. Finalmente, después de miles de años, ya llegó el momento para entrar en la humanidad. Y Pedro predica el primer mensaje. Y vamos a leer un poquito de este mensaje en Hechos capítulo 2.
versículo 37. Recuerda, esto es el primer mensaje, la primera predicación del Evangelio acerca del Cristo resucitado. Pedro está predicando y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es el versículo siguiente que quiero ver. Porque para vosotros es la promesa. Parece que debe ser punto y aparte. Porque para vosotros es la promesa. Ahí hay multitud de adultos, 3,000. Y luego añade, y para vuestros hijos. Es como Pedro no estaba solo preocupado de todos los adultos, él miraba hijos también. ¿Qué de los hijos? Cuando Israel iba a ser redimido de la esclavitud en Egipto, después de 400 años, finalmente el faraón golpeado dice, ok, pueden salir, pero dejan los niños, los cuidaremos y ustedes pueden ir 3 días en el desierto y hacer sacrificio a vuestro Dios, cuidaremos sus hijos. Y Moisés dijo, no, ellos irán con nosotros. Moisés conoció el corazón de Dios. No vamos a salir de Egipto sin nuestros hijos. Dios, la salvación de Dios es por las familias. Entonces, esto fue la primera predicación en el Nuevo Testamento. Dios quiere darles la promesa del Espíritu. Dios quiere impartirse en ustedes, los arrepentidos, y a sus hijos. Yo no sé cómo sintieron. Tal vez el padre agarró a su hijo. Usted también, tú también, mi hijo. Dios no se le olvidó de los hijos. Yo amo la Biblia, es maravillosa, hermanos. Pues esto es Hechos, capítulo 2. De aquí quiero seguir adelante. Yo quiero que vemos una familia de estos que se arrepintieron. Tal vez no en este momento, pero unos años después, había una familia donde la Biblia nos da algunos detalles de cómo esta salvación llegó a los hijos, a uno de los hijos. Y está en Segunda de Timoteo. Vamos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 1. En uno de sus viajes del Evangelio, Pablo llegó a una ciudad en Hechos capítulo 16 y había un joven, dice, no dice cuán joven, pero era un joven que todavía no era casado, vivía con su mamá y con su abuela. Y este joven se llamaba Timoteo. Y Pablo lo notó, qué excelente joven. No solo Pablo lo notó, lo notaron en otras iglesias y ciudades. Este joven es puede ser muy útil al Señor. Y no expresa porque tiene ningún don especial, una capacidad sobresaliente. El más inteligente, el jefe del ajedrez, el campeonato en deporte. No, este joven tenía esta característica. Llevó un buen testimonio. Este es lo más útil para Dios.
Las personas que pueden vivir una vida normal, cristiana, llevando un buen testimonio de su fe en el Señor Jesús. Testimonio no es solo lo que hablamos, es lo que somos, es lo que vivimos. Entonces este joven Timoteo fue recomendado por diferentes iglesias y Pablo escuchó. Finalmente un día él decidió, yo quiero que él vaya conmigo. Yo no salgo de aquí sin él. Y su mamá y su abuelo. No menciona la Biblia nada de su padre, excepto era griego. No dice griego judío. Es como él era griego inconverso. Pero sin importar, la mamá era creyente. Aquí en capítulo 1, segundo de Timoteo dice, Pablo estaba en la cárcel esperando ser martirizado cualquier día. Y dice en su epístola a Timoteo que le acompañó el resto de su vida. Wow, Pablo encontró a alguien tan precioso para él. Lo consideraba su hijo espiritual. Y él le acompañó fielmente hasta el fin de su vida. Le dice, Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados con una conciencia pura, mientras sin cesar me acuerdo de ti en mis peticiones, noche y día, anhelando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Y aquí él va a decirnos cuál era la fuente de este joven. ¿De dónde vino este Timoteo? Él no fue solo producto de Pablo. Pablo vino después. Él ya fue formado cuando Pablo pasó. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido de que en ti también. Entonces, lo que quiero traerles, hermanos, es la obra principal de cultivar la próxima generación no dependía de Pedro ni de Pablo, ni de los ancianos de la iglesia en Derbe. La obra principal para cultivar una generación bien dispuesta para la venida del Señor y para el servicio al Señor hasta que llegue, era la abuela y la mamá. Y Pablo no nos da muchos detalles, pero nos da dos detalles, por lo menos dos. El primer detalle es que la abuela tenía lo que Pablo llamó una fe no fingida. ¿Qué será una fe no fingida? Significa que no importa dónde estoy, si estoy en la recámara o si estoy en el local, si estoy a solas o si estoy con otras, la fe de Loida era real, no fingida. Ella estaba viviendo lo que creía. Y ella logró transmitir esta misma fe a su hija Eunice. Eunice miraba a su mamá. Y esta misma fe fue impartida a Eunice. Eunice llegó a ser también heredera de la fe no fingida. Y ella tenía un hijo por un griego no circunciso. En otras palabras, no le importaba nada de la religión de su esposa. Él era mundano, pagano, pero no opuso a su esposa. Él la dio la libertad de criar su hijo bajo la palabra de Dios. Y ella viviendo, esto es la primera calificación para la obra de criar la siguiente generación. La primera calificación es ser un modelo.
para ellos. El modelo es lo más importante que hay. Ninguna obra es más importante que el modelo de los padres en la casa. No es lo que predicamos, es lo que vivimos. Si no han leído este capítulo, lo recomiendo a todos los padres y abuelos y todos los que tienen una carga para la siguiente generación. Tomo 2 de mensajes para creyentes nuevos. Hay un capítulo que se llama Padres. Como padre lo he leído y releído y releído y arrepentido y rearrepentido. Las palabras en este capítulo es una guía fiel a cómo criar la familia. Y ahí Watchman Nee dice, lo que usted dice no van a recordar mucho, pero lo que ellos ven con sus ojos no van a olvidar. El modelo que han visto, esto les va a impresionar mucho más de lo que tú dices con tu boca. Los padres deben saber, no es que programas esto, programas el otro, vamos a hacer esto y el otro. Esto es importante, no estoy descartando esto, pero estoy diciendo, cualquier cosa que tú puedas programar no es tan importante de cómo tú vivas. El vivir de modelo es número 1. Un testimonio que un hermano me dio, su mamá falleció recientemente a la edad de 103. Y hace muchos años yo le escuché este testimonio cuando ella estaba enviando a sus hijos a la escuela. En la mañana allá en Nueva York, la hermana Bernier, Teresa Bernier, una hermana preciosa. Su nieto probablemente ha venido aquí, Daniel Bernier. Él sirve con los jóvenes hoy en día. Pues su hijo Samuel nos dijo, ella los despidió todos los niños a la escuela, todos se fueron, pero él olvidó algo en la casa. Él regresó por la puerta trasera y vio a su mamá allá en la cocina de rodillas, implorando a Dios por sus hijos. Guárdalos, Señor, guárdalos hoy, Señor, en las escuelas en Nueva York. Wow, y él mencionó esto, nunca puedo olvidar, dice, esto es la fe no fingida. No habían hijos, no había marido, solo había ella y Dios. Y ella implorando por sus hijos. Hermanos, la fe no fingida es lo que se da cuenta. Hay un Dios en este universo. Él escucha las oraciones de los que le buscan. No están buscando ningún reconocimiento de ningún ser humano. Solo quieren estar fiel con Él que aman. Esto es el primer modelo. El primer aspecto es el modelo. Y esta fe fue transmitida exitosamente a su nieto. Y Pablo dice, y estoy convencido que también mora en ti. Ok, ahora vamos a capítulo 3. Él nos da un indicio más de cómo criaron este Timoteo, que llegó a ser el apóstol más útil al apóstol Pablo. En capítulo 3, versículo 14, Pablo dice, pero persiste, Timoteo, en lo que has aprendido. Pues, ¿de quién está hablando? ¿De él? Él escuchó mucho de Pablo y aprendió mucho de Pablo. Pero cuando miras aquí te das cuenta, él no está hablando de lo que aprendió de Pablo. Él está hablando de lo que aprendió de su mamá y de su abuela. Tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido
y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes, no dice de quién, de quiénes has aprendido. Y que desde la niñez has aprendido, sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, claro, ellas no tenían en la mano un Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento. Ellos solo tenían la fe no fingida que habían oído de la palabra de Dios a través de las escrituras en la sinagoga y a través de la predicación de Pablo y otros. Pero esta palabra viva estaba morando en ellas y ellas a su tiempo la impartieron a Timoteo. A través de las sagradas escrituras que habían aprendido, lo aplicaron a Timoteo de una manera sabia para que pudiera llegar a ser el camino de la salvación para él. Ellos no estaban solo tratando de enseñarles las escrituras. Esto no es la meta, enseñarles una cabeza llena de escrituras. La meta es ministrar las escrituras de tal forma que ilumina al joven, ilumina la mente del niño para que sea aplicado a su vida, que los encamina hacia la salvación. En otras palabras, la salvación está allí, pero necesitas tomar pasos para llegar allá. ¿Quién va a hacer esto? Pues es una obra mutua. Los niños y los jóvenes tal vez pasen un par de horas cada semana con la iglesia, tal vez 4 máximo, pero pasan muchas horas en la casa. Allí es donde tienen que ser educados en la palabra de Dios, pero no de una manera mental solamente. Debe ser de una manera que los convence, que se aplica, que los inspira, para que los lleva a la salvación. Esto debe ser la preocupación de cada padre. ¿Son salvos mis hijos? Pues ya están en la reunión de niños, ya han invocado el nombre del Señor, pues deben ser salvos, ¿no? Pero debemos tener esta preocupación. ¿Pero veo la salvación en sus vidas? Cuando oran, ¿están repitiendo la oración que oyeron de papi? ¿O están orando a alguien que conocen? Queremos que los niños entren en una experiencia auténtica de salvación. No lo empuja, no lo empuja. Yo recuerdo el testimonio de mi tío. Cuando yo volví al Señor, yo tenía 17 años. ¿Y cómo yo voy a predicar el evangelio a mi tío? Él era un hombre, wow, muy capaz. Y yo estaba así pensando, ¿cómo yo voy a predicarlo a él? Pero quiero predicarlo. Y un día cuando estaba ya ebrio, estaba abierto. Yo agarré la oportunidad. No era totalmente borracho, pero estaba así. Y dije, tío, finalmente tenía un poco de denuedo. Tío, ¿has recibido a Cristo? Dice, oh sí, ya, sí. Cuando yo tenía 5 años, había una explosión en la casa y mi mamá fue afectada y fue al hospital y mi papá nos sentó, él y su mamá y mi mamá, y dijo, pues ahora es tiempo que ustedes sean salvos. Y él los dijo, van a orar así. Y él era un hombre de 2 metros. Y ellos oraron así. Tenían 5 años y 4 años. Él dijo, sí, yo recibí a Cristo, pero no se vio nada en su vida después de 50 años. Entonces, hermano, no es empujarlos, no es agarrar una tragedia. Hay que tener sabiduría. ¿Cómo aplicar la palabra apropiadamente, tiernamente, con la luz de Dios?
para que lleguen a ser convencidos. Yo necesito a Jesús. Yo necesito ser salvo. Cuando lleguen a este punto y reciben al Señor, les digo, es una fe no fingida. Entonces, debemos buscar que todos nuestros hijos lleguen a la salvación, pero no por fuerza, por atracción, por sabiduría dada por Dios. Y aplicar las Escrituras, tener las Escrituras en la casa, no de solo una obligación que, ¿y cuándo va a terminar esto? Debe ser algo que está lleno de vida, lleno de gozo, lleno de fluir. Esto no viene fácil, hermano. Yo testifico, no viene fácil. Yo vi algo de esto cuando estaba en Taiwán y regresé a la casa. ¿Cómo yo voy a establecer un tiempo con mis hijos? No practicamos esto. Ya tenían 7 años. Yo oré durante unos meses porque no sabía. Esto es introducir una práctica que nunca debe terminar. Pues primero tenía que convencer a mi esposa que vamos a comenzar a tener un avivamiento matutino juntos. Esto no era nuestra práctica. Yo tenía la mía, ella tenía la suya. Y los hijos no tenían nada. Cada mañana es, apúrense, apúrense, estamos tardes. Era un infierno. Vamos a traumatizarlos, tratando de guardar cada minuto para desayunar y llevarlos a la escuela. Y el Señor, durante estos meses que yo estaba orando, el Señor estaba iluminándome. Estás traumatizando a tus hijos, tratando de darles más sueño. El último momento de sueño, el Señor me mostró, y a mi esposa, vimos juntos, vamos a levantarlos 30 minutos antes. No más presión, amenazas y griteríos. Y luego el siguiente paso es un tiempo en la palabra. ¿Cómo era el segundo paso? No sabía, seguía orando. Me di cuenta, la mejor manera es introducirla, porque Watchman Nee dijo, puedes usar la vara una vez para hacer esto, y será la última vez, porque nunca más van a querer venir a un tiempo contigo en la palabra. Y yo estaba bajo esta amonestación, no puede hacerlo por fuerza, tiene que ser por atracción. Pues habíamos dado cuenta, la escuela comienza en septiembre, es el mejor tiempo para iniciar este cambio. Esperamos otro mes. Ya llegó septiembre, es tiempo para iniciar la escuela, las clases. Ya vamos a levantarnos, no a esta hora, a esta hora. Ya introducimos media hora antes, sin ellos saberlo. Pues se levantaron como siempre. Están jugando, yo esperando hasta el último momento. Watchman Nee dice que este tiempo sea no menos de 5 minutos y no más de 15. Yo esperaba 15 minutos para las 8. Hay que salir a las 8. Yo esperaba hasta el último momento, dejándolos jugar y jugar. Y digo, hijos, ven acá, vamos a leer la Biblia. Mi primer hijo, él no es abogado, pero pudiera haber sido abogado desde 7 años. Él miró su reloj y dice, papi, no es tiempo para... Todavía tenemos tiempo antes de ir a la clase. Pero hoy vamos a leer la Biblia. Y él miró alrededor, pero todavía tenemos 10 minutos para jugar. Yo estaba allí entre los cielos y la tierra, recordando la palabra de Watchman Nee. No por látigo, no por fuerza. Yo me quedé ahí. Yo soy el adulto, él es el chiquito, pero había un mayor que yo arriba. Yo me quedé ahí, yo oré, como Nehemías oró en mi corazón y dije, Señor, ¿y qué voy a decir?
No puedo agarrarlo por el collar y decir, vamos a hacer esto, yo soy papá. Y el Señor me dio una palabra de sabiduría. Yo dije, ustedes han jugado ya media hora. ¿No pueden dar al Señor 5 minutos? Mi hijo fue desarmado. Soltó sus juguetes. Vinieron, pero renuente. Su rostro no expresaba gozo. Vinieron y se sentaron uno a la izquierda y uno a la derecha. Y comenzamos con Génesis 1:1. Y comenzamos, yo creo que di una oración de una frase y luego comenzamos a leer. Y estoy leyendo. Llegó a versículo 3. Yo creo que es versículo 3. Y Dios puso una expansión entre los cielos y la tierra. Y ellos están sentados allá como medio enojados, pero no rebelaron. Entonces yo tomé ventaja de eso. Pero no contentos. Y luego los hice una pregunta. ¿Sabes qué es una expansión? No. Y realmente estaban diciendo, y ni me interesa. Pero no lo dijeron por respeto. Y yo comencé a hablar y decirles qué es una expansión. Y no puedo decirles cómo, pero de repente el Espíritu vino. Era como un rocío tan suave. Pero yo me di cuenta, la atmósfera cambió. Ya no están allá rebeldes. Todo cambió, se suavizó. Y yo les dije, una vez que esto sucedió, yo dije, ya es suficiente, ya pueden continuar jugando. Mi hijo miró el reloj y dice, pero todavía faltamos 3 minutos. En 2 minutos la presencia del Señor vino. Y yo le dije, pues pueden tener los 3 minutos como un bono por buena conducta. Pues ellos se fueron alegres y yo me quedé alegre. El día siguiente yo fui, aquí vamos otra vez, Señor, ahora ¿qué me espera? Round 2. Y de hijos, vamos a leer la Biblia. Los dos soltaron sus juguetes y vinieron al sofá y comenzamos día 2. Sin ningún, no así, no gruñones. Esto seguía por 7 años, hasta que tenían 14 años. Y luego tenían otra vez su rostro así. Yo les dije, no tenemos que, no tienen que forzarse, no los vamos a forzar. Ya son grandes, tenían 14 y 13 años. Yo les dije, cuando ustedes quieren, mami y yo estaremos aquí, pueden estar con nosotros. Pues yo esperé otros 20 años. Pero ¿sabes qué? Ya uno regresó. Yo me alegro mucho. Uno que regresó por su propia cuenta, no porque nadie lo empujó. Y ahora él y su esposa están criando mi nieto en el Señor. Queremos, hermanos, fomentar en la generación siguiente la realidad de Cristo. Cristo no es un ogro. Cristo es la persona más hermosa en el universo. Queremos atraerlos y ganarlos a conocerlo, a amarlo, a seguirlo y un día servirlo. Pero quiero decir una palabra para la iglesia. Esto es para los padres, parientes, hermanos mayores, tíos, tías, cualquier persona de la familia que puede influenciar esta generación siguiente. Pero aparte de la parte más importante está el apoyo de la iglesia. Y aunque es poco, es importante. Yo lo asemejé una vez a los 10 dedos de las manos. Tal vez en cuanto a mi peso es 1%, tal vez. Pero en cuanto a la importancia, cuando alguien va a asegurar sus manos, es como, ¿cuánto quieres asegurarlos? $500,000 o $1,000,000 o $5 millones. Depende de la ocupación de la persona. Las manos han hecho todo lo que vemos con nuestros ojos.
Estos dedos son muy importantes, aunque muy pequeños. Pues hermanos, así es, hablando a la iglesia, así es la obra con los niños. Si la iglesia solo da 2 horas aquí, 2 horas allá, un campamento aquí, una escuela de verdad allá, es muy, muy poco. Pero este poco es muy, muy importante. No queremos que los niños vengan al local cada domingo, cada día del Señor y dicen en su corazón, oh no, otra vez, otra mañana aburrida, otro día con nada que hacer. Yo fui criado en la escuela dominical y yo recuerdo, yo tenía entre 4 a 11 años. Y yo recuerdo algunos días diciendo, yo juro, yo jamás voy a forzar a mis hijos a hacer esto. Yo estaba tan enojado, pero a veces el Señor me tocó, yo canté los cánticos y volví mi corazón al Señor. Es difícil, los niños son así, un día odian, el día siguiente pueden amar. Entonces Dios tiene que guiar cada familia cómo introducir sus hijos en la vida de iglesia. Pero la base es esto, queremos que conozcan la realidad, no una fe fingida. Pues la iglesia debe tomar una carga para los niños, pero la iglesia realmente no toca a los niños mucho. Entonces la iglesia debe tomar una carga para los padres. La obra con los niños significa la obra con los padres. Los padres necesitan mucho apoyo, especialmente hoy en día. Wow. Yo recuerdo escuchando cuando los niños volvieron del primer día de la escuela, la abuela le preguntó, ¿y qué aprendiste hoy? Y yo no voy a repetir lo que aprendió. Cuando lo dijo a la abuela casi sus dientes cayeron. ¿Cómo? ¿Están enseñando tales cosas perversas a mi nieto de 4 y 5 años? Esta generación está enfrentando una oleada de perversidad, de tinieblas, de corrupción, inigualado en la historia de la tierra, excepto en 2 casos. Y Jesús los menciona en Mateo, yo creo 24. Él dice, le preguntaron, ¿cómo será cuando tú vienes? ¿Cuáles son los señales? Queremos prepararnos. Él dice, pues, como estaba en los días de Sodoma y de Noé. Él escogió las 2 generaciones tan perversas que Dios no esperó. Él las juzgó. Uno con agua, el diluvio, y el otro con fuego y azufre del cielo. Jesús dijo, como estaba en los días de Noé y de Lot, así serán los días antes de la venida del Señor. Yo creo, hermanos, ya estamos en medio de estos días. Este es la era legalizado, autorizado por cortes supremos en toda la tierra. El juicio y el día del Señor viene pronto, hermanos. Tenemos que amar a nuestros hijos y jóvenes y criarlos, como Pablo dice, en la nutrición y en la amonestación del Señor. Con sabiduría tenemos que enseñarles su palabra. Tenemos que enseñarles cosas que los van a ayudar a tener una buena conciencia, a poder discernir bien del mal. Porque el día ya llegó cuando están diciendo mal está bien y bien está mal. Y la profesora dice, así es cierto. Y el juez dice, es cierto. Toda la sociedad dice, esto es cierto. Pero aquí estamos, la sal de la tierra, la luz del mundo, y no voy en la azotea para gritarlo, yo voy a la recámara de mi hijo a decir, esto no es cierto. Tienen patas arriba. Hay una manera
que la palabra de Dios nos enseña qué está bien y qué está mal. Para la iglesia, el ministerio nos ha enseñado que para cultivar la próxima generación se necesita 3 cosas. La iglesia tiene que proveer administración. Todos los santos pueden hacer la reunión de niños en su casa. Esto es la parte de la familia. Pero cuando toca la iglesia y arreglos que tienen que ver con los hijos de otros, la administración de la iglesia tiene que regir en este sentido. Tiene que aprobar cada persona que va a enseñar, cada persona que va a servir con los niños debe ser aprobado por los que están tomando la delantera en la iglesia. Ellos tienen que tener la certeza. Todos estos son personas apropiadas para servir con nuestros niños y jóvenes. Y los padres deben tener la confianza que han orado y han considerado este asunto de gran importancia. La obra para cultivar la próxima generación requiere la administración de la iglesia y requiere perfeccionamiento. Esto significa, lo más importante no es la obra directa con los niños, es la obra de perfeccionar, guiar, inspirar a los padres cómo cuidar y cultivar sus hijos. Esto no es algo de que la iglesia dice, es simplemente la iglesia dando guía a los padres, no diciendo tajantemente, así es la manera. Usando la palabra de Dios con humildad y mansedumbre, tratamos de pasar a los padres las cosas que convienen para cultivar sus hijos y nietos en la fe del Señor. La tercera cosa que requiere es, en otras palabras, cuando se establece la reunión con los niños o la obra con los niños, alguien en el liderazgo de la iglesia debe personalmente tomar una carga de estar involucrado, de sobrever qué está pasando, qué están enseñando, quiénes están sirviendo, cuál es el arreglo, todo detalle de la obra con la siguiente generación, bajo la cobertura de la iglesia, tiene que estar en el pleno conocimiento de los ancianos y hermanos responsables. Este es el aspecto de administración y de perfeccionamiento. Tercera cosa que se requiere son materiales. Sin los materiales no hay manera. No es solo palabras. Los niños no solo entienden palabras, tienen una atención de 30 segundos, pero si tienen una ilustración tal vez 2 minutos, dependiendo de su edad. Hay que tener materiales. Puede ser manualidades, puede ser algo para leerles o algo para contarles o algo para mostrarles en un video. Algo apropiado, algo sano, algo que no tiene mensajes mixtos o mezclados con el mundo. Algo puro, limpio de levadura. Cuando vino a este asunto, el hermano Lee nos dijo, no usan los materiales de la cristiandad. Todo está leudado. Y yo me dije, entonces, ¿qué vamos a usar? Porque Living Stream no ha producido nada. El hermano Lee intentó, pero surgieron tantas opiniones. Esto está bien, no, esto está mal. Uno dice, esto es muy bien. El otro dice, no, esto está muy religioso. Opiniones y opiniones y opiniones. Finalmente el hermano cerró la puerta a producir materiales para los niños, para no arriesgar la confiabilidad del ministerio de la era. Los adultos tienen que tener la confianza completa. Lo que el ministerio produce no es la opinión de nadie, es la interpretación apropiada de la palabra de Dios. De ahí, el Living Stream no tocó otra vez la obra con los niños.
Yo fui a buscar su ayuda. Si ustedes no lo hacen, nadie lo va a apreciar o confiar. Y uno de los hermanos me dijo, Sterling, no lo vamos a hacer. Pues, Watchman Nee dice en el libro, Cultivar la próxima generación, ustedes que han estado aquí un buen tiempo, deben hacer algo. En uno de los libros, Watchman Nee dice, escuché que en cierta iglesia están enseñando a los niños versículos y esto y lo otro, y él dijo, yo espero que alguien está haciendo algo. Pues hermanos, algunos están haciendo algo para producir unos materiales. ¿Cuántos de ustedes conocen la alacena para niños? Levanten la mano. Yo creo menos de 50. ¿Y cuántos están aquí, Jorge? Aprox. ¿200? Ok. Pues yo quiero darles esta página. Allí son materiales sanas y sin levadura para sus hijos y para ustedes y para los ancianos y para los colaboradores. Cubre todo, cubre el perfeccionamiento, la administración y materiales. Canciones, historias, cuentos, videos, manualidades, todo para transmitir la fe a nuestros hijos. alacenaparaninos.com. Ya tiene como 12 años, más de 60 santos han trabajado en esto, de más de 12 países, voluntariamente. Ninguno recibió un peso. Todo es el labor de amor de los santos en el recobro. Hay como 2 videos ofrecidos que no son del recobro para inspirar a los niños en cuanto a personas que han superado grandes retos, simplemente para inspirar a los niños que todavía no conocen algo de Cristo. Con la alacena, hay otro alacena, con el tiempo recibimos materiales para jóvenes y recibimos tantos que teníamos que abrir otra alacena para jóvenes. En vez de alacena para niños, es alacena para jóvenes. Y yo estaba disfrutando las historias de la Biblia que se han escrito durante los últimos 12 años. Y un día yo estaba leyéndolo y revisándolo y comencé a reírme en voz alta. Mi esposa me miró, ¿qué te pasa? Era tan real lo que describió. Yo dije, esto describe cómo era, aunque la Biblia nos dice cómo sintió Samuelito, tal vez 3 años, cuando su mamá dice, pues ya vamos a ir a Siloé, como el año pasado. Y luego dice, pero Samuel, este año te vamos a dejar allá. Pues la Biblia no menciona esto, la historia menciona esto. Tenía que haber pasado. Y describe Samuel, me van a dejar allá, ¿cómo, mamá? Y se ve algo en la esfera humana de cómo Dios trabajaba en esta familia para producir el ministro de la era. Y luego, porque él fue dado, así lo es, con un voto. El papá y la mamá y un hermano dibujó los dibujos. No lo creo, un hermano de Salvador, otro de México, otra de Oregón, otro de California.
El Señor ha dado ayuda de aquí, de allá, historias de Inglaterra, historias de Puerto Rico, historias de México, historias de Estados Unidos. Yo estoy ahí como una persona asombrada. Señor, obviamente tú tienes carga. Tus santos tienen carga. Y están llegando buenos materiales, todo voluntariamente. Ya me desvié, se me olvidó el punto, pero yo voy a este punto. Esto dice historias del Antiguo Testamento, desde Génesis a David. No todas las historias que tocan el carácter del niño. Nuestra idea no es solo contar historias para que conozcan historias, es tocar su carácter y desarrollar un carácter apropiado. Pues esto está en inglés, lo preparé para mi familia, pero en la alacena para niños está en español. Y ahí está. Pero yo espero en un año vamos a publicarlo en español y tenerlo disponible para leer en la casa, no en la computadora. Pues un día un hermano me llama y dice, Sterling, por favor, regrésame mi esposa. ¿Y qué pasa? Pues ella escribe estas historias, yo las dejo en la mañana a las 8 y regreso en la noche a las 8 y no ha salido de su silla. Se quedó todo el día estudiando la palabra y el ministerio y escribiendo las historias. Después de 4 años terminó. ¿Terminó qué? No todo esto. Terminó las historias de Samuel, Saúl y David. 50 historias. Y luego, gracias, finalmente. Yo pensaba con 4 meses. Y ella tomó 4 años. Y yo estoy pensando, qué bueno, ya vamos adelante a Daniel, a Zerubabel. Y yo tenía mi plan. Y yo estaba por llamarla y decirle, vamos adelante y darle un plan. Y yo la llamo y ella dice, pues Sterling, yo tomé un curso en línea de cómo escribir y yo quiero reescribirlos. Oh, no me digas, nunca vamos a terminar. Yo pensaba con 15 historias es suficiente en 4 meses. Y ella lo hizo tan lento y tan cabalmente. Y yo dije, pues vamos a hablar más tarde. Y yo oré y el Señor me tocó y Él me hizo ver, este proyecto no es tuyo, es mío. Si ella quiere usar 4 años más, déjala. Tú no sabes por lo cual yo quiero estas historias. Pues ella tomó otros 4 años, terminó hace 4 meses. Y el hermano que estaba haciendo los dibujos para los jóvenes terminó a la par, a la vez. Entonces ha tomado mucho trabajo, pero yo espero en el año que viene vamos a tener las historias de Samuel, de Saúl y de David listo para niños con dibujos bien coloreados y para jóvenes en esbocetas se llama, esbocetos con charcoal, con lápiz, no con coloreado, para jóvenes. Y había un joven, yo le dije, por favor, lee esto y dime qué te parece. Yo lo pasé a varios para averiguar. Una joven que se graduó de Harvard dijo, esto es la joya de la corona. Una joven de Harvard. Lo pasé a otra joven. Le dije, léelo y dime lo que te parece. Ella me dijo, los disfruté mucho. Pero esta joven tenía 89 años. Y yo me di cuenta, estas historias conllevan la palabra de Dios, con mucho ánimo y inspiración. Pues un día lo tenemos. Yo espero que este año vamos a finalmente imprimir la granja del abuelo. Lo hemos rehecho. Es un poco diferente. El contenido es casi igual que lo que está en la alacena. Pero lo hemos rehecho durante los últimos 2 años, mejorando los dibujos y el formato. Porque esta vez queremos
realmente pasarlo a Latinoamérica. Pero hermanos, hay dos familias que dieron todo el resto de su vida, lo han comprometido al Señor para producir materiales para niños. Y esto está en línea también, y están produciendo libros de niños. Su meta es tener 200 libros para niños. Se llama, está en inglés, pero están con carga de español. The Bible Tells Me So. .com. Esto viene de la canción La Biblia dice así. Entonces, es una canción muy conocida. Allí hay buenos materiales. Yo los recomiendo que los que tienen carga para niños y jóvenes, métanse en estos materiales. Es como si alguien te legó una alacena lleno de víveres, pero no puede comer víveres. Alguien tiene que prepararlos. Alguien tiene que saber, mi niño hoy necesita esto, mañana está enfermo, necesita esto, el día siguiente necesita esto. Cuando es 12, esto es perfecto. Cuando es 6, esto es perfecto. Hay hasta canciones para los que tienen un mes. Se llaman canciones de la cuna. Hermano, esto es lo que tengo que compartir. Espero que algunos reciben la carga y dedican su vida para levantar la siguiente generación.